Cuando te enteraste del golpe, ¿qué sentiste? Cuando yo entré al partido ya no había locales, porque las 3A nos habían volado los locales en Buenos Aires, en otras ciudades, entonces no teníamos locales y por supuesto habíamos discutido la posibilidad de que ese proceso se profundizara con un golpe militar. O sea, cuando se produjo el golpe quizás no me di la magnitud porque era como que ya estábamos preparados para una situación peor. Nunca de la magnitud de lo que significó el proceso, el golpe militar con todo, la represión, la persecución, la muerte, todo lo que sabemos que pasó después. Bueno, en realidad el golpe, cuando yo me enteré del golpe, ya se veía venir que el país era un descontrol, el gobierno de Isabel, de Perón, mandaba matar a los activistas de fábricas, del estudiantado. Yo en ese momento militaba en La Plata y me acuerdo que bueno, que fue un momento más de la represión que venía sucediendo con el 3A y con todo lo que estaba pasando ahí. Bueno, el 24 de marzo del 76, cuando me entero del golpe militar, lamentablemente no fue una novedad, toda vez que no se puede entender el golpe militar del 24 de marzo sin entender todo el proceso anterior y fundamentalmente el proceso que se da en el 75, en donde la clase obrera en forma masiva enfrenta el plan de ajuste del gobierno peronista, que se denominó Rodrigazo, que venía a reemplazar el pacto social que había fracasado y que tenía como objetivo congelar los salarios de los trabajadores y garantizar las ganancias y los precios a las empresas. Este plan fue enfrentado, como decía, por grandes movilizaciones. No nos olvidemos que vivíamos en una etapa de un ascenso muy grande a partir del Cordobazo y de la Revolución Cubana, en el que era muy común el ingreso permanente de juventud, de sectores de la juventud que se volcaba a la militancia antiburocrática, anticapitalista y revolucionaria. Este 75 marca es una bisagra en ese periodo histórico, ya que la CGT, que en ese momento estaba dirigida por Lorenzo Miguel, pretende maniobrar las movilizaciones llamando una huelga para descomprimir y tratar de neutralizar el gran poder que tenían las coordinadoras de gremios en lucha. En el caso nuestro, yo fui obrero en los ADUR de Villa Adelina entre 74 y 76 y nos tocó participar de la coordinadora de Zona Norte, que movilizó masivamente en esa marcha contra la CGT y contra Rodrigazo. La gran movilización obrera y popular provoca la caída del plan del peronismo, del plan económico. Pero el gran desarrollo de las luchas no fue acompañado de un desarrollo político, de una alternativa política para darle salida a la crisis. Y esto no es casualidad, porque, por ejemplo, el Partido Comunista tenía una consigna, cuando ya era un secreto a voces que se estaba
preparando un golpe militar, solamente faltaba poner la fecha. Ellos levantaban la consigna de una amplia coalición democrática cívico-militar. Y por otro lado, Balbín denunciaba como enemigo a la guerrilla fabril. Por supuesto que el PCR tenía la misma política, y dentro del peronismo, quienes dirigían en el movimiento obrero grandes sectores de trabajadores, que eran los montoneros, nunca tuvieron una política independiente de Perón y de lo que fue el Partido Justicialista. Y en el fondo ellos confiaban, como lo hizo el Partido Comunista, en que el golpe militar se iba a tratar de una dicta blanda, no una dictadura. Entonces, lo que era un secreto a voces, que inclusive en enero ya del 76 se empezó a ver con mayor nitidez, y que ya en el 75 y antes, no nos olvidemos que en el 73 ya hubo una primer masacre con la vuelta de Perón en Ezeiza, y en el 74-75 la AAA y sectores de la burocracia sindical como Calabró, acá en Vicente López, Minguito, que eran gremios, sindicatos que tenían armamento pesado en los edificios para poder enfrentar al activismo y a los delegados y a los militantes obreros. Entonces, el 24 de marzo se da lo que lamentablemente veníamos denunciando y tratando de evitar, y ante la imposibilidad de plantear una salida política alternativa, revolucionaria, por lo menos tratar de preservar la seguridad de la mayor cantidad posible de trabajadores, de compañeros, de militantes y de activistas. En el caso de, como decía, de los que confiaban en el carácter democrático de los militares, era imposible que se diera, y fueron de alguna manera responsables, por lo menos indirectos, de la detención y posterior tortura de muchísimos dirigentes obreros y activistas, y en ese marco hay que destacar el rol del PST, o Partido Socialista de los Trabajadores, que aún a pesar del tamaño, en ese momento era un partido muy chico, tenía un proyecto, tenía un programa, pero era imposible llegar a las mayorías y poder torcer el rumbo que se le estaba dando a la política nacional. Por eso, en el resto de los años, desde el 76 hasta el 24 de marzo del 2021, mi tranquilidad moral y mi gran satisfacción es poder seguir construyendo ese partido que era necesario en ese momento y que es imprescindible contar con él a la hora de cualquier lucha en donde se jueguen los destinos de un país o de un sector. ¿Y por qué te exiliaste? Yo estaba trabajando en Rosario como enfermera en 2 lugares, en la universidad y en el PAMI 1, que es la primera clínica que abrió PAMI en el país, y de pronto vinieron a buscar a una de las chicas que era la secretaria del departamento de enfermería, y cuando ella no estaba, pero preguntaron por mí. A mí me avisaron, lograron avisarme porque nosotros teníamos un sistema de buzón, de teléfono, que nos permitía, era un teléfono generoso, que permitía que si teníamos situaciones así, alguien pudiera avisarnos. A ella no, y la vinieron a buscar al hospital y se la llevaron de ahí. Y yo no pude volver, entonces el partido decidió que me exiliara, porque previamente una compañera que vivía conmigo vino a Buenos Aires, pidió trabajo en un lugar y al otro día cuando volvió le dijeron: ayer cuando te fuiste vinieron a buscarte. La otra
Fue a Córdoba, cayó la regional Córdoba y terminó adentro de La Perla, un centro clandestino. Entonces a mí me dijeron, ni vayas a Buenos Aires ni a ningún lado, tenés que salir del país, y entonces el partido se organizaba distinto que los demás sectores para el exilio. Nosotros íbamos a lugares en donde teníamos partidos hermanos que nos recibían y en donde, si se quiere, hacíamos una base de construcción que nos permitió hacer la internacional después, y fui a Colombia. ¿Cómo era tu militancia durante la dictadura? La militancia que se llamaba de la superficie, ¿cuál era tu tarea? Bueno, cuando fue el golpe, yo me ligué bastante a lo que fue en ese momento el PST, que era el único partido de todos los que conocíamos que estaba pidiendo juicio y castigo a los responsables, desde el primer momento aparición con vida de la gente que desaparecía, que era, digamos, en la zona de La Plata, Berisso, Ensenada, era, entraban, pateaban las casas, rompían todo y se llevaban gente. Y la gente se empezó a organizar, los familiares, junto con el partido, lo que era el PCT, que sacaba una revista que se llamaba Clamor, y bueno, ahí iba informando al conjunto de lo que había sido militancia socialista, peronista, independientes, de todo, pero sí, había familiares, se empezaban a organizar. Bueno, y yo me ligué a eso, y la tarea específica que teníamos era atender los familiares y ir a las cárceles a ver a los presos. Había un sector que militábamos en la superficie y otro sector en la clandestinidad. No nos conocíamos, menos yo, que todavía no era ni siquiera militante de ese partido. Pero se hacía ese trabajo. Por ejemplo, a mí me tocó atender a la familia de Pelado Matosa, quien era un militante que estaba preso. Y bueno, se hacían colectas para llevarle a la familia dinero, mercaderías, porque en muchos casos, la gran mayoría, el sector, digamos, que había caído preso, vivía del sueldo del operario o de trabajador, entonces la familia quedaba en paro. Y además se pasaban se juntaba plata también para viajar en avión, porque por ejemplo en este caso el Pelado vivía, porque no lo lograron doblegar, entonces vivía castigado, lo cambiaban de cárceles todo el tiempo y había que ir a visitarlo. Entonces juntábamos plata para eso, y había todo un trabajo de entregar a las cárceles los documentos internos del partido, porque era importante para esos compañeros que se enteren lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué hacíamos? Metíamos los documentos dentro de libros y bueno, por ejemplo, qué sé yo, el Dante Alighieri, le metíamos el documento y los milicos decían, bueno, llevas el libro del Dante Alighieri, pasá, pero no se detenían a mirar que adentro había cosas así. Bueno, y después nos reuníamos con las Madres de Plaza de Mayo, con el CEL, con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y con todos los organismos que se pudiera. Nos reuníamos en iglesias, en locales, no se podía en locales partidarios porque estaban todos, habían pasado a la clandestinidad, pero nos reuníamos como para poder ir elaborando día a día diferentes cuestiones. Yo nunca me fui de la zona, pero tengo recuerdos, por ejemplo, un compañero que era delegado del frigorífico Suiz, que era de la época, él se mantuvo por meses escondido en el barrio, lo guardaban los vecinos, digamos, nunca los milicos lo pudieron
encontrar. Y esas cuestiones se daban, como también se daba que venían y arrasaban con la casa, la bombardeaban, mataban a todos los que estaban adentro y así sucesivamente. ¿Cómo fue ser delegado obrero en los 70, antes del golpe militar, y cómo fue después durante la dictadura? Bueno, ser delegado, ser dirigente en la etapa previa al golpe de Estado era poner a prueba la capacidad militante o la capacidad de movilización, ya que había todo un proceso que facilitaba muchísimo la organización de los trabajadores y de los estudiantes, y la cuestión era dotar a esa fuerza de movilización de un programa y objetivos claros y que se antepusieran a los que levantaba el gobierno peronista en ese momento. En su momento significó tener un programa antiburocrático, porque en ese momento la burocracia era muy poderosa, anticapitalista y, en nuestro caso, por el socialismo. Nos tocó ser parte dirigente o ser parte de todos los procesos importantes de lucha de la etapa previa al golpe militar, fundamentalmente durante el 75 y durante las luchas y la coordinación de las luchas de la fábrica de Zona Norte, y esta situación cambia objetivamente a partir del 76 por razones obvias. Se tenía que militar ya en la clandestinidad y era, por el contrario, era un peligro permanente de detención, de tortura y desaparición, de hacer actividades públicas en una fábrica o en una facultad o en una escuela. Entonces las actividades se transformaron en actividades de carácter clandestino. Para tener una idea, las reuniones de equipo las teníamos que hacer en una cancha de fútbol de acá de Villa Adelina, en donde nos reuníamos, jugábamos el partido y a posteriori discutíamos las políticas, las novedades y las estrategias que íbamos a llevar adelante. Todo eso con distintas suertes, algunos con más posibilidades, pero en la gran mayoría fue prácticamente una actividad de supervivencia hasta los años 80, más o menos, 79-80, en que de a poco el movimiento obrero y estudiantil comienza no a despertarse, porque durante el golpe o durante el periodo de dictadura hubo luchas igual de todas formas, pero ya empezó el proceso de recuperación y ya en el 81-82 era muy común las luchas obreras y la movilización y organización, no solamente sindical, sino ya más de carácter político, y eso lo pudimos notar con el ingreso masivo de militantes a nuestro partido. En ese momento el MAS, que llegó a tener una presencia nacional y una cantidad de trabajadores y de estudiantes muy, muy grande. Y contanos, cuando volviste, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? En Colombia estaba exiliado el compañero Moreno y un
sector importante, era el centro de la Internacional. Nosotros discutíamos sistemáticamente cuál era la situación en Argentina y hacíamos un seguimiento porque opinábamos políticamente que venía profundizándose la crisis de la dictadura. Y así fue. Cuando se profundiza la crisis económica, más las movilizaciones y hasta hubo un paro y todo eso, decidimos que había que volver. Nos propusieron al compañero Mario Dorlo y a mí. Mario era apoderado del PCT en la legalidad y nos esperaban en el aeropuerto para ver si pasábamos o no. Bueno, pasamos. O sea, era correcto y eso nos permitió alquilar el local antes de Malvinas y tener habilitado todo y la vuelta de los compañeros más importantes para el proceso de apertura democrática que después aprovechamos con todo con el